el ejemplo, vamos a poner por aquí un ejemplo. Vamos a poner por ahí diseñar un circuito acondicionador. Señal. Vamos a poner algo muy particular aquí. Vamos a utilizar el sensor de temperatura, el LM335. Y este sensor de temperatura vamos bueno, a ver, diseñar un circuito acondicionado de señal para un sensor de temperatura, el LM335, de tal forma que se tengan 0 voltios a una temperatura de 10 grados centígrados y 5 voltios a una temperatura de 50 grados centígrados. Ok, entonces aquí lo que requerimos es un circuito acondicionador de señal. Es de este sensor en particular, el LM335. Y queremos que en 10 grados centígrados queremos tener 0 voltios. Y cuando tengamos 50 grados centígrados vamos a tener 5 voltios. Entonces, muy probable esta señal pues, lo estamos usando para un convertidor analógico digital. Entonces, con esto vamos a tener un grado de sensibilidad bastante alto comparado que si únicamente utilizamos la salida del LM335. Entonces, primero buscamos ahí en el internet la hoja de datos de este sensor. Y este es el sensor, el LM335. Este es un sensor de temperatura que está encapsulado ahí, de tipo semiconductor. Es un sensor bastante lineal. Y está calibrado, por ejemplo, está calibrado a grados Kelvin. Tiene una exactitud en grados centígrados. Opera desde los 400 microamperes hasta 5 miliamperes. Bueno, esto lo copiamos. Estas son las características. Entonces aquí está calibrado para trabajar con grados Kelvin, eso es importante. La corriente con la que opera, máximo 5 miliamperes, de 400 microamperes a 5 miliamperes. Luego la impedancia dinámica, 1 ohm. Se calibra fácilmente, un amplio rango de temperaturas, aunque realmente no lo es tanto. Y bueno, es de bajo costo, realmente sí lo es. Aquí vienen algunas aplicaciones.
Y aquí dice que opera desde menos 55 a 150 grados de temperatura. Bueno, el 135, el 335, desde menos 40 hasta 100 grados de temperatura. Entonces eso pues, realmente no es tanto el rango. Es muy adecuado para el tipo de sensor que es, para las aplicaciones que se pueden utilizar con él, está muy bien. Este es el circuito equivalente y la manera de utilizar la calibración del LM335. Entonces esto opera desde menos 40 hasta 100 grados centígrados. Y por aquí tenemos el circuito. Este circuito con el que se conecta. Ya está nuestro sensor. Entonces para iniciar, pues lo vamos a conectar y de esta terminal vamos a obtener su salida. Y por aquí también debe estar la forma en la que lo encontramos, el encapsulado. Con esto podríamos ver cuáles son el pinout de nuestro dispositivo. Esto viéndolo desde abajo. Este que está aquí sería viendo desde abajo este dispositivo. Ahí tendríamos la terminal de ajuste, que es esta. Y luego las terminales de este diodo, que este es un diodo Zener. Aquí está conectado inversamente. Este es el cátodo y el ánodo. Entonces el cátodo sería la terminal del centro y el ánodo sería esta terminal. Entonces si lo ubicáramos, esto lo estamos viendo de abajo. Este sería el menos, el más, perdón, la terminal de ajuste. En la terminal central sería el que viene ahí como más, que sería el cátodo. Y la otra terminal sería el menos. Está. Entonces, primero, aquí para estar trabajando con este sensor, requerimos definir este valor de la resistencia R1. Entonces, para definir el valor de la resistencia 1, nos dicen que el sensor trabaja desde 400 microamperes a 5 miliamperes. Entonces, a través de este circuito, esta corriente, debe tener esos valores de 400 microamperes con una corriente mínima a una corriente máxima. Y aquí, pues ustedes pueden poner de hecho no tiene mucho problema aquí con el voltaje. Este circuito en este caso está limitado por corriente. Entonces, aquí bien podrían poner cualquier voltaje, no hay tanto problema. Lo que tienen que estar cuidando es la cantidad de corriente. Entonces, por aquí no debe haber esas restricciones de voltaje, porque únicamente trabaja ahí con corriente. Entonces, le pueden poner incluso 100 voltios, 50 voltios, no hay ningún problema, pero pues en este caso vamos a definir ahí con qué vamos a estar trabajando. Entonces vamos a usar operacionales y los operacionales los vamos a trabajar con una fuente dual. Y la fuente dual que vamos a utilizar para nuestro circuito, vamos a pensar que es de 15 voltios. Entonces este voltaje es el voltaje con el que vamos a alimentar todo nuestro circuito y con este vamos a definir el valor de la resistencia que vamos a utilizar aquí. Eso mismo puede servir para un LED ahí
buscamos las especificaciones del LED y con eso determinamos cuál valor de resistencia es el más adecuado. Ok, para la corriente mínima, aquí ya sabemos que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia por ley de Ohm. Y pues de ahí tenemos que la resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Entonces eso lo que nos dice es que la resistencia y la corriente son inversamente proporcionales. Entonces la corriente mínima pues, nos va a dar una resistencia máxima. Y la corriente máxima nos va a dar un valor de resistencia mínimo. Este es un diodo Zener y en las terminales pues mantiene un cierto voltaje. En este caso, el voltaje máximo que nos puede dar aquí el diodo Zener está definido por la temperatura que estemos midiendo. Y bueno, aquí lo copié. Dice que trabaja de menos 40 grados centígrados a 100 grados centígrados. Entonces, el sensor tiene un rango de temperatura de menos 40 a 100. Y pues esto es equivalente en grados Kelvin. Sería sumarle 273.2, creo. Sería 270 menos 40. Hasta 100 grados centígrados, que serían 373.2. Entonces aquí a la salida nos dice que tiene una resolución de 10 milivoltios por cada grado Kelvin. Entonces en este rango que tenemos, el voltaje que vamos a tener aquí a la salida sería de esta es la sensibilidad, el valor que tenemos aquí, le podremos llamar sensibilidad del sensor, que son 10 milivoltios por cada grado Kelvin. Entonces multiplicamos esto, 233.2 por 10 milivoltios, y aquí nos quedarían 2.33 voltios a 3.73. Aquí pongo el 2 voltios. ¿Esos Entonces, valores cómo los obtuvo? de la resolución del sensor. Entonces, por cada grado Kelvin que tú tengas, tienes 10 milivoltios a la salida. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es multiplicando 233.2 grados Kelvin, que es cuando tenemos menos 40 grados centígrados. Estos son grados Kelvin, multiplicado por la resolución, que son 10 milivoltios. Tenemos 2.33. Ok. ¿Voltios? Gracias. Sí. En este caso, pues vamos a tomar un valor promedio aquí de 3 voltios. Entonces, de esto tomamos un valor promedio. Vamos a ponerle voltaje promedio en el sensor. 3 voltios, pues que serían, tenemos como 20 grados centígrados, que es adecuado ahí para hacer nuestros cálculos. Ok, entonces con estos 3 voltios, aquí se van a quedar 3 voltios en el sensor. Entonces aquí vamos a tener una salida de 3 voltios. Aquí el sensor lo vamos a polarizar en este caso con 15 voltios. Entonces de aquí, vamos a tener un voltaje en la resistencia
que en este caso serían de 12 voltios. Entonces aquí en este sensor tenemos 3 voltios de voltaje promedio, ahí por la temperatura que se tiene. Tenemos 15 voltios de alimentación, entonces aquí se van a quedar 12 voltios. Entonces ya con eso podemos sacar nosotros la resistencia mínima y la resistencia máxima. Entonces la resistencia máxima la sacamos primero. Van a ser los 12 voltios entre la corriente mínima. La corriente mínima son 400 microamperes. Y luego tenemos una resistencia mínima que debemos de poner por ahí. Son igual los 12 voltios entre la corriente máxima, que son 5 miliamperes. Dividimos 12 entre 400 microamperes. Son 30 kilos. Entonces, esta es la resistencia mínima que debemos elegir para el circuito. Y la resistencia máxima, perdón. Y la resistencia mínima que debemos de poner son los 12 voltios entre los 5 miliamperes, que son 2.4 kilos. Ahí está. Entonces, con eso sacamos los valores. Entonces, esta resistencia que vamos a tener aquí en el sensor va a tener un valor entre la resistencia, va a tener un valor mayor, que aquí lo voy a poner como R1, entre 2.4 kilos y 30 kilos. Y de ahí pues seleccionamos un valor de resistencia R1. Entonces seleccionamos R1 igual a 12 kiloohms. Cuando tenemos un rango de valores, pues siempre debemos tratar de evitar estar en los extremos lo más posible. Pues, lo que conviene pues, es elegir algo que esté en medio de estos valores. En algunos casos, si esto es algo, viendo las gráficas y por ahí el comportamiento de esto tiene un comportamiento exponencial, pues convendría estar más cerca del valor extremo que de estos valores. También tendría que analizar el cierto comportamiento ahí. Pero en este caso, es más o menos lineal todo lo que tenemos. Y pues un valor intermedio ahí pues es conveniente. Entonces vamos a seleccionar 12 kilos para R1 y vamos a abrir el Proteus y ya vamos a empezar a agregar este circuito. Aquí estoy abriendo el Proteus. Aquí está. Buscamos el sensor, el LM335. Aquí lo tenemos. Y una resistencia. Entonces ahí el circuito que tenemos que armar, pues es este. Este circuito también lo pueden ustedes armar de dos maneras, pero pues ahí les varía el valor del voltaje a la salida. De hecho, no, hay varias formas en las que ustedes pueden poner este circuito
no únicamente así, de acuerdo a la conveniencia que tengan. Esta sería una de las maneras, incluyendo por acá otra resistencia. Pero vamos a ponerlo como no lo indican. Sí. Aquí ponemos la tierra. Y vamos a alimentar el circuito con 15 voltios. Otra forma que también no sería mucho problema, y es un circuito también, es el mismo circuito de hecho. Sería poner el LM35, ponerlo de esta forma. De este circuito, como trabaja con corriente, la corriente debe de ir de aquí del cátodo al ánodo. Entonces debe circular la corriente hacia abajo. Entonces aquí otro circuito que también podrían utilizar sería poner acá los menos 12 voltios. Aquí también me equivoqué. Y aquí ponemos la resistencia. Entonces aquí estamos trabajando con el voltaje negativo y este también sería otro circuito que ustedes podrían utilizar. ¿Ahí sí serían 12 o serían 15? Perdón. Gracias. Ahí, estamos usando 15 voltios. Gracias. Ok, entonces estos dos circuitos son equivalentes. Aquí la corriente circula del potencial más alto al potencial más bajo. Entonces la corriente lleva este sentido. En el otro circuito, la corriente circula del potencial más alto. El potencial más alto en este segundo circuito es tierra. Aquí tenemos 0 voltios. Entonces circula del potencial más alto, que serían 0 voltios aquí, y menos 15 voltios del otro lado. Entonces circularía en este otro sentido. Entonces se fijan, el sentido de circulación es la misma. Entonces estos dos circuitos son equivalentes. Los pueden utilizar cualquiera de los dos. La diferencia pues es que en uno van a tener un voltaje positivo y en el otro van a tener un voltaje negativo. Aquí agregamos las puntas de prueba. Y vemos qué voltaje tenemos ahí. Aquí están 3.001, entonces son 27 más 273. ¿Ese voltaje tenía que dar? ¿Ese voltaje qué, perdón? Que si tenía que dar ese voltaje, ¿y por qué? Sí, ese voltaje da ese valor por lo siguiente. Son 27 grados centígrados. 27 grados centígrados son, en Kelvin, pues son los 27 más 273. Nos da 300 grados Kelvin. Entonces el sensor tiene una resolución, dijimos, de 10 milivoltios
por cada grado Kelvin. Entonces esta es la resolución del sensor. Entonces multiplicamos los 300 grados Kelvin por la resolución, que son los 10 milivoltios por cada grado Kelvin. Y pues eso nos da un voltaje a la salida de 3 voltios. Entonces por eso tenemos 3 voltios ahí. Aquí podemos aumentar un voltio. Aumentó aquí 10 milivoltios, 3.01, o 3.02, 3.03. Por cada grado centígrado aumenta 10 milivoltios. Aquí también 28, 3.01, 3.02, hay valores negativos. Ahí, por ejemplo, en 43, 3.16. Entonces eso sería lo que se tiene ahí del circuito. Hasta ahí pues funciona bien. Entonces estos dos circuitos pues son equivalentes. Aquí estaríamos usando un voltaje negativo. El circuito que vamos a usar pues es el circuito que nos da el voltaje positivo. Y vamos ahora sí a trabajar con el acondicionador. Aquí esto lo voy a copiar otra vez para diseñar el acondicionador. Tenemos aquí nuestro sensor. Aquí vamos a tener nuestro acondicionador. Y nos dicen que cuando tengamos un voltaje, una temperatura de 10 grados centígrados a la salida del acondicionador, vamos a tener 0 voltios. Cuando tengamos una temperatura de 50 grados centígrados, vamos a tener 5 voltios. Entonces eso es lo que tenemos en 10 grados centígrados, vamos a tener 0 voltios, 50 grados centígrados, vamos a tener 5 voltios. En el sensor, cuando tenemos 10 grados centígrados, eso equivale a 283. Esto equivale a 283.2 grados Kelvin. Y entonces aquí a la salida vamos a tener 2.832 voltios. Y en 50 grados centígrados serían 323. Entonces 3.232 voltios. Sí, esto es lo que se tiene ahí del problema. Entonces, en 10 grados centígrados tenemos 2.83 voltios. Esos tienen que ser 0 voltios a la salida. Y cuando tengamos 50 grados centígrados, que son 3.23 voltios en el sensor, nos tienen que dar 5 voltios en el acondicionador. Tenemos ahí ya definido la resolución del sensor. Pues en este caso pues, son 10 milivoltios por cada grado Kelvin. También es 10 milivoltios por cada grado centígrado, pero vamos a dejarlo así. Son 10 milivoltios por cada grado Kelvin.
Y la resolución que queremos del acondicionador son 5 voltios. Es la diferencia, bueno, lo que estamos usando. La diferencia de voltaje entre la diferencia de temperatura. Entonces, para este ejemplo, la diferencia de voltaje aquí son 5 menos 0. 5 voltios menos 0 voltios. En este lado son 50 menos 10. 50 grados, perdón, aquí en grados Kelvin. 300, de manera la diferencia son 40 grados. Aquí son 323.2 grados Kelvin menos 283 grados Kelvin. Aquí dijimos que son 323.2 grados Kelvin. Entonces ahí la resolución serían 5 entre 40. 125 milivoltios. 125 milivoltios por grado Kelvin. Esta es la resolución. Entonces tenemos una resolución, va a aumentar bastante, más de 10 veces. Pues siempre que tenemos una resolución más amplia, es mucho mejor. Entonces, entre más resolución tengamos, es mucho mejor, es más visible los cambios ahí del sensor. Entonces, la ganancia que tendríamos en este caso de nuestro acondicionador, esto sería la ganancia del acondicionador, pues serían los 125 milivoltios por cada grado Kelvin entre la resolución que tenemos del sensor, que son 10 milivoltios por cada grado Kelvin. Entonces, la ganancia del acondicionador va a ser de 12.5. Ahí está. Aquí nuestro acondicionador pues va a tener 2 etapas. En una primera etapa vamos a tener una ganancia. Aquí lo vamos a multiplicar por 12.5. Aquí puse 12.5. Entonces, en este caso, multiplicamos estos valores de voltaje por 12.5. Y sería 2.832 por 12.5. Es 35.4. Y del otro lado es 3.232 por 12.5, 40.4. Sí, entonces aquí estoy multiplicando la salida del sensor por la ganancia de 12.5. Nos dan estos valores que tuvimos ahí.
de aquí, lo que hacemos ahora es darle un ajuste de offset a lo que tenemos. Entonces, para que al final aquí tengamos 0 voltios, aquí 5 voltios. Pues aquí obviamente lo que vamos a hacer pues, es restarle 35.4 voltios. Entonces agregamos la otra etapa. Y aquí le restamos 35.4 voltios. Y con eso pues tenemos esos valores. Entonces aquí está el circuito. Bueno, aquí está la información de lo que queremos hacer. Entonces nuestro acondicionador, lo que vamos a tener es voltaje a la salida. Es 12.5 veces el voltaje de entrada menos 35.4 voltios. Ya tenemos. Entonces esto es la operación que nos va a realizar nuestro acondicionador. Esto es lo que vamos a hacer con el acondicionador. Entonces vamos a darle una ganancia y también vamos a darle por ahí un offset a la señal, un ajuste de offset. Entonces para tener esos valores ahí a la salida. Y vamos a utilizar podemos utilizar diferentes circuitos ahí con dos operacionales. Podemos utilizar diferentes circuitos. Voy a poner dos tipos de circuitos que podríamos tener ahí. Vamos a terminar esto. Bueno, en este caso, aquí tenemos una R1, una R2, vamos a poner aquí también R1, R2. Y aquí podemos poner una resistencia. Y acá ponemos la resistencia de este otro lado. Hay muchas opciones de hacer este circuito. Entonces aquí a la salida debemos de tener toda esta operación. Entonces podemos, por ejemplo, aquí, para obtener esta resta de voltaje, menos 35.4 voltios, aquí tenemos que poner el voltaje negativo, menos 15 voltios. Entonces aquí se invierte, aquí nos va a obtener a lo mejor los más 35.4 voltios. Y aquí pues la salida y tener esto. Aquí este sería R3. Y lo otro que podemos tener aquí podemos poner más 15 voltios. Aquí pondríamos R3. Y ya. Así. Entonces, podemos tener este circuito. Y ese primer circuito, aquí en esta salida VO1, lo que tendríamos sería menos 12 más 35.4 voltios, menos 12 VI.
más 35.4 voltios. Entonces aquí nos da una ganancia de 12 y le sume 35.4 voltios. En el segundo circuito podemos tener aquí, llamarle VO2. Aquí en VO2, por ejemplo, tener 12.5 negativo, menos 12.5 VI. Y pues obviamente de aquí a la salida pues tenemos el valor que tenemos aquí. Esta no es la única manera. De hecho, voy a poner otra más. Otra forma que también se puede hacer. El acondicionador no es única. Hay un montón de formas de hacerlo. Otra manera de hacer esto es poner aquí, por ejemplo, factorizar el voltaje que tenemos aquí. Y aquí el voltaje de la salida podemos factorizar, por ejemplo, el 12.5. Aquí tendríamos VI menos. Dividimos el 35.4 entre 12.5. Nos queda 2.832. 2.832. Entonces a la salida del primer circuito podemos tener esta operación. Vamos a llamarle VO3. Y ahí pondríamos VI menos 2.832. Y en el segundo operacional, esta segunda configuración, pues que nos da una ganancia de menos 12.5. Entonces que en este otro, que nos diera una ganancia de voltaje de menos 12.5. Y ya a la salida, pues tendríamos el valor que nosotros requerimos. Sí. Entonces, no todas estas se pueden implementar. No todas estas configuraciones es posible implementarlas. Ustedes tienen que buscar cuál es la mejor opción que ustedes tendrían para cada uno de estos casos. El primer circuito, aquí todas las operaciones se hacen de manera directa y este sí lo pueden implementar, no habría ningún problema, porque el voltaje aquí que tendrían ustedes a la salida, pues tendría un valor máximo de menos 5 y un valor mínimo de menos 5 y un valor máximo de 0 voltios. Entonces aquí a la salida iría de menos 5 a 0. No hay ningún problema. Entonces el primero, pues este sí se puede implementar. Este segundo circuito no lo pueden implementar porque aquí a la salida, donde tenemos VO2, tenemos esta ganancia de menos 12.5 y significa que la salida de este operacional pues van a tener una salida que va a ir de 35.4 voltios a 40.4 voltios. Entonces, pues obviamente este circuito no se puede, pues no lo van a poder implementar, no les va a funcionar. Y luego si aquí estamos, eso es porque si aquí estamos polarizando este integrado con más 15 voltios y menos 15 voltios, pues el voltaje máximo que podemos tener sería el de saturación, a lo mejor unos 14 voltios. Entonces no van a alcanzar ustedes estos 40, estos 35 voltios a la salida. Entonces este circuito
pues no se puede implementar. Este otro circuito, aquí por ejemplo el voltaje a la salida que tendrían, el primer operacional, VO3, iría de los 40.4 entre 12.5, los 3.23 voltios. Y el otro sería 35.4 entre 12.5, 2.83. Bueno, ahí son negativos. Entonces sería el rango de la salida. Aquí, bueno, aquí también es negativo. Estos valores de voltaje, pues sí los pueden tener aquí a la salida. Ya, pues eso no es... bueno, aquí creo que no es tan... perdón, aquí no es correcto. Aquí es de 0. De 0 a... está mal aquí. Es de 0 voltios. A 0.4 voltios. Negativo. Y pues ese valor de voltaje, pues sí se puede tener ahí a la salida del segundo integrado. Entonces sería el voltaje que tendrían aquí en esta salida, de 0 a menos 0.4. Entonces ese voltaje sí se puede obtener y ya después le damos la amplificación de 12.5 y ya con eso es negativo y ya con eso va el voltaje de 0 a 5. Entonces esta configuración pues también se puede implementar. Entonces esta configuración pues no se puede implementar porque no vamos a tener los 40 voltios. Entonces elegimos ahí cualquier configuración para determinar los valores de resistencia y vamos a elegir esta configuración para determinar los valores de las resistencias. Entonces aquí tenemos que elegir los valores. Primero, aquí para el voltaje de entrada, utilizando RF1 y R1, tenemos una ganancia de menos 12. Entonces, para determinar, de hecho, los valores de las resistencias, pues tenemos que dar un valor, al menos a alguna resistencia. Entonces, vamos a partir de un valor de RF igual a unos 100 kilos. Ahí. Es RF de 100 kilos. Entonces tenemos, y este también lo utilizamos para RF2. Entonces RF1 sobre R1 es igual a una ganancia de menos 12. Entonces esta ganancia de menos 12 nos da estas dos resistencias. Es como un amplificador inversor. Aquí me falta ponerle el signo menos. Entonces de ahí determinamos R1, que sería RF sobre 12, sería 100 kilos entre 12. R1 100 kilos entre 12, 8.33 kilos.
Ya tenemos R1. Ahora R3. Para R3 tenemos el voltaje que tenemos ahí de entrada. Bueno, aquí más bien ponemos el voltaje de la salida. Voltaje de la salida entre el voltaje de entrada. Esto es la ganancia de voltaje. Y pues también es igual a menos RF1 sobre R3. Entonces el voltaje de la salida nosotros queremos menos 35.4 voltios. Realmente del primer operacional queremos 35.4. Entonces el voltaje de la salida que queremos es 35.4 voltios entre el voltaje de entrada, que son los menos 15 voltios, y esto es igual a menos RF1 sobre R3. Despejamos R3 de ahí. Y R3 nos quedaría menos 15 voltios por RF1, que son 100 kilos, entre 35.4 voltios. Estos son 15 por 100 entre 35.4. 42.37. Aquí está la R3. Ahí está. Entonces el voltaje a la salida que queremos es que sea igual a menos VO1. Entonces de la segunda etapa, esta que está aquí, lo que queremos es una ganancia de voltaje igual a menos 1. Y por lo tanto, R... ¿Por qué menos 1? Porque del primer operacional, aquí tienes menos 12 BI más 35.4. Y el valor que tú quieres tener es 12 puntos. Aquí le puse 12, no me fijé. 12.5. Vamos a tener ahí unos errores. Entonces aquí lo que te hace la etapa pues es invertirte este voltaje para tener el voltaje que tú quieres a la salida. Sí, sí está claro. Entonces aquí lo que inviertes son esta salida. Gracias. Ok. Aquí me equivoqué, 12.5. Mm, 8. Está. Entonces requerimos una ganancia de menos 1. Entonces aquí tenemos menos 12.5 BI más 35.4 voltios. Entonces lo invertimos y nos queda menos VO1. La ganancia es menos 1. Entonces RF sobre R2 negativo es menos 1. Esto que está aquí es la ganancia de un amplificador inversor menos RF sobre R2. Entonces ahí simplemente R2 es igual a RF2. Entonces R2 pues también es de 100 kilos. Entonces ya tenemos ahí todos los valores de los distintos elementos, RF1, RF2, R1, R2 y R3. Y ya tenemos nuestro circuito. Bueno, aquí ya nada más nos falta comprobar el circuito y vamos a hacer una pausa y en un ratito continuamos.
Vamos a dar unos 6 minutos y ahorita continuamos.
Ok, vamos a continuar ahora con esto. Vamos a seleccionar un operacional. Le agrego aquí el TL072. Este que está aquí. Son dos operacionales ahí que trae internamente. Vamos a usar este. ¿Cuál eligió? El TL072. ¿El texto? ¿Cómo, perdón? Sí, de los, como de la librería, no importa cuál agarramos. No, no, ahí nada más verifican que tenga un modelo de simulación. Entonces, este tiene un modelo de Spice y el otro también. Entonces, pueden usar cualquiera de los dos. Gracias. Muy bien. En este tipo de circuitos, recuerden que siempre que tienen un sensor, siempre conviene tener un aislamiento. Entonces, aquí vamos a aislar este circuito. Con un seguidor de voltaje. Aquí también pues, es conveniente consultar la hoja de datos. Aquí está el TL072. Pinout. De esta pues nada es para asegurarnos, la terminal 8 es VCC y la 4 es menos VCC. Entonces en la 8, 15 voltios. Y en la 4 menos 15 voltios. Aquí lo conectamos. Y este es un seguidor de voltaje. Entonces el voltaje que tengamos aquí lo vamos a tener a la salida. Y comprobamos también esa parte. Pues 3 voltios, 3.03, aquí también 3.03. Pues este circuito lo que nos ayuda pues, es a aislar el sensor del resto del circuito. Aquí esto muestra una alta impedancia aquí en la entrada y una muy baja impedancia aquí a la salida. Entonces nos ayuda a mantener este voltaje. También podríamos decir, entre comillas, pues, que nos proporciona la suficiente corriente para el circuito siguiente. Entonces armamos el siguiente circuito. Y estas resistencias son de 100 kilos.
100 kilos. Resistencia de 100 kilos. Esta no es de 100 kilos. Y aquí, por ejemplo, este operacional es U1 y este también es U1. Entonces estos dos son del mismo circuito integrado. Este es U2, este es otro integrado. Entonces recuerden, aquí el operacional internamente trae dos operacionales. Pues el TL es 0.72. Internamente trae estos dos operacionales. Estos dos serían un operacional y ya está polarizado, entonces este otro también lo tenemos que polarizar. Entonces alimentamos también ese otro operacional. Aquí es la terminal 4, entonces tengan cuidado, esta es la terminal 4. La 4, la terminal 4. Aquí está la 4 es negativa, menos BCC. Y es donde ponemos menos 15 voltios. Y la 8, donde ponemos más BCC, que son más 15 voltios. Ahora sí, con las resistencias. Es R1, se perdió, 8 kilos. R1, 8 kilos y 42.37. Esto pues se ve bien bonito porque aquí ponemos las resistencias que queramos. Aquí decimos 8 kilos, 42.37 kilos. Lo ponemos así en el simulador. Pero no es tan fácil porque únicamente tenemos ciertos valores de resistencias, entonces no tenemos ahí resistencias de 8 kilos. Aquí, por ejemplo, la resistencia de 8 kilos, probablemente usaríamos una de 8.2 kilos, o haríamos algún arreglo para tenerlo más, el valor más cercano. Y la otra de 42 kilos, pues aquí sí tenemos algo de problema, esta de 39 kilos y esta de 47 kilos. Son los cercanos. Podríamos usar... Bueno, el punto es que no tenemos los valores ahí. Entonces tenemos que hacer arreglos de resistencias. En esta de 42.37 kilos, aquí ponemos menos 15 voltios. Y listo. Vamos a colocar más puntas. Aquí a la salida del primer operacional. A la salida del segundo operacional. Bueno, a la salida de este primer arreglo y a la segunda de este otro segundo arreglo. Y tenemos este voltaje. Y vamos a probar a ver si el circuito funciona. Dice que cuando tenemos 10 grados centígrados vamos a tener 0 voltios. Disculpe. Sí, dime. ¿Por qué son 3 amplificadores? Bueno, aquí agregamos este otro para poner un seguidor de voltaje y aislar nuestro sensor. Entonces, eso. Y estos dos amplificadores operacionales son el circuito que nosotros diseñamos.
¿sí? Entonces ahí lo que agregamos fue que fue el seguidor de voltaje. Entonces, ¿eso nomás es para aislar el sensor? Sí, sí. Ah, ok, gracias. Sí, aquí nada más para hacer énfasis que si ustedes siempre que tienen algún circuito y utilizan algún sensor, lo que les conviene siempre es tener un cierto aislamiento, un acoplamiento de impedancias para que no se afecte la medición. Ok, entonces aquí comprobamos, aquí a 10 grados centígrados, en la salida estamos teniendo prácticamente 0 voltios. Aquí vamos a aumentar, por ejemplo, de 10 a 20. Pues aquí hubo una diferencia de 10 grados centígrados. Entonces se incrementó a 1.23. Esto lo puse para que ustedes puedan ver la resolución que tenemos. Entonces en 10 grados centígrados se incrementó 1.23 voltios. De aquí a aquí hubo un incremento de 10 grados. De 10 grados centígrados. Entonces hubo un incremento de voltaje de 1. Aquí hubo un incremento de temperatura de 10 grados centígrados, y hubo un incremento de voltaje de 1.23 voltios. Entonces la resolución que estamos teniendo aquí pues viene siendo 0.123 voltios por cada grado centígrado o cada grado Kelvin, viene a ser lo mismo. O también aquí lo podemos expresar como 123 milivoltios por cada grado Kelvin. Pues tenemos una pequeña diferencia que realmente es muy pequeña, es 123.8, casi 124 lo que tenemos aquí a la salida. Entonces, casi logramos la resolución que queremos. Queremos una resolución de 125 milivoltios. Entonces ahí al ¿El menos... punto 24 qué era? ¿Cuál, perdón? El 1.24. Es el voltaje. Aquí lo que estoy poniendo es la variación de este circuito a este. Hubo una variación de 10 grados. Aumentamos de 10 a 20. Entonces, cuando tú pones variación, pones de esta forma. Delta T significa variación de temperatura, son 10 grados. Y la variación de voltaje, aquí tienes 0, y lo incrementaste a 1.238, 1.24. Es el incremento de voltaje. Gracias. ¿Sí? Y lo que ponemos aquí pues, es la resolución que estás teniendo, que son 124 milivoltios por cada grado Kelvin o cada grado centígrado. Que es lo que queríamos. Entonces está bien. Y luego tenemos que cuando tenemos 50 grados centígrados, aquí tenemos casi 5 voltios. Una pequeña diferencia ahí porque nunca vamos a tener exactamente lo que nosotros logramos. Cuando en un circuito eléctrico que tenemos por ahí sale exactamente el valor, con los valores que se calculan, pues eso es muy complicado. Entonces ahí yo sí dudo de lo que se está haciendo. Siempre va a haber un pequeño error, normalmente, ocasionalmente, pues sí puedes quedar exactamente. Pero bueno, entonces aquí comprobamos que el circuito funciona de acuerdo al diseño que nosotros estamos poniendo. Esto es un circuito acondicionador, ahí con lo que estuvimos realizando, con las configuraciones que estuvimos viendo. Y vamos a continuar, entonces hasta ahí dejamos esa parte y vamos a continuar con el
con los siguientes temas. Tenemos aquí otra configuración. Esta configuración se conoce como amplificador diferencial. Y bueno, este amplificador diferencial, amplificador de diferencia, es un dispositivo que amplifica la diferencia entre dos entradas y rechaza toda señal común a las dos entradas. Vamos a ver qué es lo que significa esto que nos dice aquí, un amplificador de diferencia, un amplificador diferencial. Primero aquí el circuito que tenemos. Es el siguiente, tenemos menos más. Aquí tenemos el voltaje de la salida. Aquí tenemos B1. Este es R2. Este es R1. Aquí tenemos R3. Aquí tenemos B2. Y aquí tenemos R4. Y aquí para obtener la salida utilizamos lo que es superposición, que dijimos que era una propiedad de los sistemas lineales. Entonces de este circuito lo podemos analizar para obtener la salida. Vamos a poner dos circuitos. Aquí vamos a utilizar superposición. Entonces primero enviamos esta terminal a tierra y únicamente dejamos B1. Entonces dejamos B1 y la otra entrada la mandamos a 0. Vamos a usar superposición. Entonces este está a 0 voltios. Pues es simplemente casi como si conectáramos directamente esta salida aquí a 0 voltios, a tierra. Entonces si nos quedamos nada más con B1, es como si eso lo conectáramos a tierra aquí. Y entonces el voltaje a la salida, esta configuración es un amplificador inversor. Tenemos retroalimentación negativa y la resistencia, la entrada, la estamos aplicando en R1 y aquí la tenemos conectado a la terminal inversora. Es un amplificador inversor, entonces aquí nos queda menos R2 sobre R1. En el segundo circuito aquí ponemos B1 a tierra y nos quedamos con B2. Y esta terminal, la terminal inversora, aquí tenemos una alta impedancia de entrada. Y aquí pues vamos a tener un voltaje, vamos a llamarle Bx. Entonces si desconectamos esto de aquí, aquí nos quedaría el Bx, que es esta terminal. Entonces este circuito es un amplificador no inversor. Aquí el voltaje a la salida es 1 más R2 sobre R1 por Bx. Está. Y luego este valor de Bx, el voltaje de Bx, pues es el voltaje que hay entre ese punto y tierra. Aquí es el valor del voltaje Bx. Entonces Bx es el voltaje de la fuente, que es voltaje B2 por R4 entre R3 más R4. Entonces aquí el voltaje a la salida de este circuito únicamente debido a B2 nos quedaría 1 más R2 sobre R1 por R4
sobre R3 más R4 por B2. Este Bx es estos dos factores. Que viene siendo la expresión que tenemos aquí. Pues, a fin de cuentas es esta misma relación. Ahí se simplifica. Bueno, aquí todavía falta. El voltaje a la salida sería VO1 más VO2 por superposición. Entonces VO1 es menos R2 sobre R1 por V1 más 1 más R2 sobre R1 multiplica R4 sobre R3 más R4 por V2. Así, esta misma expresión ustedes la pueden simplificar y les quedaría menos R2 sobre R1 por V1 más R1 sobre R2 más 1 multiplica R2 sobre R1 por R4 sobre R3 más R4. Pues eso ahí nada más aplicando álgebra y se obtiene esa relación. Entonces da el voltaje a la salida de una manera un poco más simplificada. Nos quedaría R2 sobre R1 que multiplica R1 más R2 sobre R2 por R4 sobre R3 más R4 por B2 menos B1. Esta debe ser la misma expresión que está aquí. La misma. Está. Entonces esto es el voltaje que tenemos a la salida de ese circuito. Y pues este es un amplificador restador. Y vamos a ver aquí otros datos. Entonces esa es la salida. Y aquí nos dan esta definición. Entonces se dice que un amplificador de diferencia es un dispositivo que amplifica la diferencia entre dos entradas, pero rechaza toda señal común a las dos entradas. Entonces esto lo vamos a ver. Esto es muy importante. Entonces un amplificador de diferencia debe rechazar una señal común a las dos entradas y debe tener que la propiedad de que VO es igual a 0 cuando los voltajes de entrada son iguales. Y esto únicamente va a ser posible cuando R1 sobre R2 es igual a R3 sobre R4. Entonces esto se tiene que cumplir para un amplificador diferencial. Y ahorita llegamos a la parte que por ahí me interesa revisar. Entonces, si aplicamos esta expresión a esta ecuación que tenemos aquí, la salida se simplifica a esta otra. No hacemos todos los cálculos, pues vamos a perder algo de tiempo. Entonces, si aplicamos esta operación aquí en esta expresión se va a simplificar a algo como lo que está aquí. A fin de cuentas, R2 sobre R1 por V2 menos V1. Y pues aquí nada más para tener un circuito restador, si hacemos R1 igual a R2 y R3 igual a R4, por tanto, para mantener esta relación, entonces pues simplemente terminamos con esta expresión.
tenemos esta relación. Y aquí aparece esto que está aquí, que es un amplificador diferencial, y nos dice que debe rechazar una señal en modo común a las dos entradas. Tiene esta propiedad que cuando ve 0, cuando el voltaje de la salida es 0, se tiene que las entradas son iguales. Entonces, cuando tenemos las entradas iguales, el voltaje de la salida es 0. A ver. Este es el amplificador y digamos que se cumplen con todas las condiciones anteriores. Y pues tenemos esto que está aquí a la salida. En este caso pues tiene una cierta ganancia el circuito. Entonces ahí tenemos que esta R1 y esta R2 son iguales. R3 y R4 también son iguales. Y la relación entre R1 y R2, R3 y R4 es igual. Y vamos a ver aquí a qué se refiere este rechazo a modo común. Aquí hagan de cuenta que ustedes conectan una alimentación. Aquí conectamos un B1 y aquí conectamos el voltaje B2. Estas dos están conectadas con la misma referencia, en este caso con la referencia a tierra. Y este también con referencia a tierra. El hecho de que todos estén conectados aquí a referencia a tierra, que todas las tierras pues, es el mismo punto, significa que van a tener un cierto ruido, y ese ruido pues va a tener una circulación de tierra hacia los demás elementos del circuito, y ese ruido va a tener la misma componente de voltaje. Entonces el ruido, hagan de cuenta que va a aparecer aquí, y aquí va a aparecer una cierta señal de ruido, y aquí también va a tener un cierto valor de ruido. Entonces este valor de ruido va a ser el mismo que vamos a tener aquí. Entonces la señal que vamos a tener en B1 voy a ponerle como B1 tilde, es la que realmente entra, va a ser la señal B1, el voltaje que nos interesa amplificar, más BR1. Y luego el voltaje 2, que entra a esta otra terminal, va a ser B2. Y va a tener también otro cierto ruido. Ese ruido que estamos sumando aquí es un ruido en modo común, así se llama, ruido en modo común. Entonces este circuito, la operación que nos hace pues, es el voltaje de la salida, es R2 sobre R1, que multiplica B2 menos B1. Así lo pondríamos de esa manera. Entonces esa es la salida de nuestro circuito. Entonces este B2 es esta señal. Y tenemos esta otra señal. Que lo vamos a restar aquí.
Entonces el voltaje de la salida, si nosotros hacemos las operaciones. Disculpe, ¿qué no es ahí V1 más VR1? Ah, gracias. En este sí, ¿verdad? Lo copié mal. Gracias. Y este también. Aquí es la misma señal de ruido, es un ruido de modo común. Aquí le puse VR2, es la misma señal de ruido para VR1 y VR2. Es un ruido en modo común y tienen el mismo valor. Ok, entonces el voltaje de la salida, pues aquí nos queda R2 sobre R1, B2 más BR1, menos B1, menos BR1. Entonces aquí este ruido se rechaza y nos quedaría esta relación. El voltaje de la salida. Aquí, si se fijan, pues en este caso se rechazó el ruido, eliminamos el ruido. B2 menos B1, nada más. Entonces eso significa el rechazo a una señal de ruido en modo común. Entonces esta señal de ruido se elimina. Y eso es importante cuando tenemos estos circuitos. Vamos a hacer este ejemplo y vamos a ver ahí cómo se rechaza la señal de ruido. Disculpe. Sí, dime. ¿Puede enseñarme las fórmulas de ahorita porque se me cayó el internet? ¿Cómo, perdón? Que si podría... Ay, es que quiero apuntar estas fórmulas porque se me fue el internet y ya no supe. Sí, está bien. Ok. Gracias. Ok, entonces vamos a seguir las condiciones del diseño. Entonces se tiene que cumplir esta relación R1 sobre R2 es igual a R3 sobre R4. Nada más. Bueno, este no. Este que está aquí no es. Bueno, no va a cumplir con los requisitos que queremos nosotros. Vamos a copiar esta fórmula. Y el circuito que vamos a hacer pues es este. Acá lo tenemos. Este que está aquí es. No rechaza el ruido. Es lo que queremos. Este otro sí. Este pues nada más es un circuito que nos da la diferencia de estos dos señales de acuerdo con esta ganancia que está aquí. Ok. Aquí nos lo piden con un solo amplificador operacional y con dos operacionales. Este de dos amplificadores operacionales pues ya lo hemos visto, no lo vamos a hacer este otro.
Ya vimos cómo hacerlo con un amplificador sumador. El que vamos a hacer ahorita va a ser únicamente esta opción, aplicando esta fórmula que tenemos aquí. Entonces, el voltaje a la salida nos dice que es, aquí para que coincida con la fórmula, es 3 veces V2 menos 5 V1. Entonces sería la fórmula. Entonces lo que tenemos ahí de el 3 pues es igual a esto que está aquí. Y la ganancia de menos 5 pues nos da esta otra relación. Entonces encontramos primero la relación de R2 entre R1. R2 sobre R1, esto es igual a 5. Necesitamos darle un valor a R2 o a R1. Vamos a proponer, ya estuvimos usando R2 a 100 kilos, vamos a poner 100 kilos. Entonces, R1 va a ser igual a R2 sobre 5, que son 100 kilos sobre 5. Entonces R1 son 20 kilómetros. Y aquí ya, entonces ya tenemos eso. Luego la segunda relación que tenemos es R2 sobre R1, que multiplica 1 más R1 sobre R2 sobre 1 más R3 sobre R4. Eso pues es igual a 3. Entonces es lo mismo, lo que está aquí pues es esta misma relación. Entonces de esa relación pues ya sabemos que de aquí lo vuelvo a escribir, R2 sobre R1 es 5. Entonces la expresión que acabamos de escribir nos quedaría 5. Estamos poniendo este 2R2 sobre R1 es 5 por 1 más 1 sobre 5. Tenemos R1 sobre R2. Y acá tenemos 1 más R3 sobre R4 es igual a 3. Simplificamos ahí para resolver el circuito. Nos queda 5 por 1.2 es 6. Sobre 1 más R3 sobre R4 es igual a 3. Y tenemos que darle también un valor a ya sea R3 o R4. Vamos a elegir R3. Bueno, ya pusimos este. Vamos a elegir R3. R3 lo elegimos de 100 kilos. Aquí también pues espero que hayan visto este circuito, así como lo estamos usando con estas ganancias, nos simplifica hacer este circuito de 2 etapas. Entonces aquí tenemos igual una resta.
Entonces, también para simplificar este circuito de etapas, pues pueden usar el circuito que estamos haciendo, que estamos realizando aquí. ¿Qué falta? Ah, sí. Entonces despejamos R4 de aquí. Y nos va a quedar 6 es igual a 3 más 3R3 sobre R4. Y despejamos R4. R4 nos quedaría 3R3 sobre 3. Ajá. Pues son iguales, R3 y R4. R4 es igual a R3. Entonces R4 es también de 100 kilos. Eso es lo que obtuvimos de acuerdo a los valores que nosotros especificamos. Yo creí que nos debía de quedar R2 y R1 iguales, o es en ciertos casos. ¿Cómo, perdón? Que creí que nos iban a quedar R1 y R2 iguales, o solamente sucede en ciertos casos. No, esto de R1 igual a R2 es para tener esta relación. B2 menos B1. Ah, y aquí no se usa esa. No, porque no quieres esta parte. Aquí lo que quieres, copiar esta parte. Aquí lo que quieres, cuando haces R1 igual a R2, te queda B2 menos B1, pero tú quieres 3B2 menos 5B1. Ah, ok, gracias. Esa es la diferencia. Ok, entonces vamos a comprobar este circuito. Muy bien, entonces aquí tenemos un divisor de tensión, que es voy a poner de otra forma, sigue siendo un divisor de tensión. Vamos a poner los valores de resistencia que acabamos de obtener. R1 a 20 kilos. Esta es de 100 kilos. Y de acá, la que está en tierra es R4. Pues estos son de 100 kilos. 100 kilos. Y 100 kilos también. Ahí está. Aquí sería B1.
Mejor lo voy a voltear. Tenemos B2. B1, B2 y acá tenemos la salida. ¿Qué uso ahí de los puntitos? ¿Cómo que? ¿Esos puntitos qué son? El B1 y B2. No, aquí voy a poner un voltaje, nada más para indicar ahí B1 y B2. Ah, ok. Y aquí está. Aquí la salida tenemos que debe ser menos 5B1 más 3B2. O lo mismo, 3B2 menos 5B1. Ok, entonces vamos a ver si esto nos está dando el resultado que nosotros queremos. Vamos a poner un valor de corriente directa aquí. Y vamos a alimentar aquí con 0.8 voltios. Uno le puse 0.8 voltios. Y aquí en B2 voy a poner 0.5. Entonces con estos valores, aquí se supone que es 0.5 voltios y 0.8 voltios. Nos quedaría menos 5 por B1, que es 0.8, más 3 por B2, que es 0.5, menos 2.5 a la salida. Aquí con las puntas puedo ver, está verificando el voltaje. Aquí queda pendiente revisarlo en la señal de ruido. Debemos de tener menos 2.5 y ahí lo tenemos, menos 2.5. Entonces sí nos está haciendo la operación. Y falta agregar, a ver si... Aquí nada más falta comprobar la señal de ruido en modo común. Y pues eso no lo vamos a alcanzar a ver. Ya se acabó la clase. Entonces ahí al menos comprobamos el circuito. Entonces quería aquí que ustedes vieran también con la simulación la parte del rechazo al ruido en modo común. Entonces para que más o menos tengan idea de qué significa ese concepto, porque lo vamos a continuar viendo. En la siguiente clase aquí agregamos una fuente de voltaje, una señal de, pues ahí simulamos una señal de ruido y aquí vamos a ver que la vamos a tener a la salida y en otro caso lo podemos cancelar. Entonces pues eso es todo lo que alcanzamos a ver el día de hoy.
Aquí ya es poco. Realmente es poco, esto ya lo vimos. Nos falta poquito para terminar. Nos falta, empezaremos con otro tema. Y a ver si la siguiente semana empezamos a ver algo de utilizar por ahí el Arduino. Entonces, eso es todo por el día de hoy. No sé si antes de concluir tengan alguna pregunta, alguna duda. Oh, muy bien. Entonces, que pasen buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Profe, Sí, dime. una pregunta nada más. De las tareas no hay como recuperación, ¿No hay qué, perdón? así como un trabajo de recuperación o algo, pues andamos muy bajos. No, pues son muchas tareas. Pues, las siguientes tareas si salen bien. Está bien. Por ejemplo, las tareas, acuérdense que califico que ustedes hayan hecho los ejercicios y su procedimiento. Entonces, si tú en una tarea sacaste 50, pero hiciste todo el procedimiento y por ahí te equivocaste en algo, pues en el procedimiento te lo va a poner bien. Entonces ya si hiciste todo el procedimiento de todos los ejercicios, pues vas a tener 100 y sacaste un 50, pues tienes un 75. Entonces sería la recuperación que tendrías. Ok, profe. Bueno, sale. Bien. Muy bien, entonces que pasen buen día, buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Hasta luego. Gracias, profe. Buen día. Sale, profe.